tal vez ha dicho alguna vez: es que no me nace. Es que no es que te nazca, es que es una decisión tuya y mía el exaltar a Dios. Es que no me nació ir a la iglesia hoy. No, es que no es algo que tú digas me nació. Es una voluntad el hecho de decir: hoy voy a estar ahí con mis hermanos, hoy me voy a congregar, hoy voy a reunirme y hoy voy a darle a Dios una adoración extravagante, una alabanza, una exaltación a Él con todo mi corazón. Y bueno, en la palabra de Dios encontramos muchísimos pasajes que tienen que hablar con la alabanza, con la adoración, con la exaltación, con la oportunidad que tenemos nosotros de saber: para esto fuimos creados. La semana pasada, bueno, hubo una celebración aquí, gracias a Dios por ello, por esta celebración. Y bueno, una de las cosas que veíamos o decíamos era que en el caso de Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, nuestro Padre venía a tener un encuentro con ellos todos los días. Él venía para poder tener una comunicación, una relación constante con ellos. Esa relación, usted sabe, se rompió por causa del pecado. Y seguramente una de las cosas que Adán y Eva hacían era exaltar a Dios en el huerto. No sé usted, pero yo lo creo y lo considero que así era. Porque recuérdese, no había maldad, no había pecado, no había nada que estorbase para que Adán y Eva pudiesen darle a Dios de todo su corazón una alabanza y una exaltación y un agradecimiento al Rey de Gloria por haberlos creado, por haberlos hecho y por haberlos puesto en ese lugar tan extraordinario. Claro que después entra el pecado, y cuando entra el pecado, el hombre sabe que tiene que adorar, el hombre sabe que tiene que exaltar a alguien. Y entonces el hombre sin Dios se ha equivocado, y el hombre sin Dios solamente entra en lo que se llama una idolatría, porque le da una adoración, una alabanza y un reconocimiento a alguien que no es Dios. Pero nosotros, si tenemos el entendimiento, y Dios ha obrado para que tengamos este entendimiento, una de las cosas que sucede con el hombre nuevo, con los que hemos nacido de nuevo, es que en este nuevo nacimiento, ¿sí me escucha? En este nuevo nacimiento, una de las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios es que va a depositar en nuestra mente y en nuestro corazón una exaltación al Señor Jesús. De hecho, nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Nadie de nosotros va a poder dar una adoración que sea excelente, que sea mejor o que sea agradable al Padre si no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos dirija y nos conduzca para que lo hagamos de manera correcta. Tal vez hacemos el intento con nuestras fuerzas, tal vez lo intentamos con la fuerza nuestra, pero al Dios Todopoderoso le interesa que el Espíritu Santo de Dios nos conduzca a la casa del Padre, a la presencia suya, para nosotros poder estar en su presencia y disfrutar de lo que Él es, mientras nosotros reconocemos que Él es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro amado, y que de Él viene toda bendición. Amén. Así que si le va a poner nombre a la prédica, póngale reedificar. Reedificar. Reedificación le puede poner. ¿Qué es reedificar? Reedificar es construir de nuevo algo que ya estaba o fue edificado en algún momento. Reedificar es como cuando usted considera que su casa le tiene que hacer algunas remodelaciones, y entonces empieza a tumbar unas paredes, empieza a poner otros cimientos, empieza a quitar el ladrillo viejo que tenía, le pone otro material, le empieza a embellecer, y entonces esa casa anterior es una casa que usted dice ya cumplió su propósito, y ahora empieza a reedificar y a hacer una la cual está mejor o está nueva, tiene los materiales nuevos, usted sabe que va a durar más. Reedificar tiene que ver con que nosotros sepamos bien. Una de las cosas que el Señor hace con nosotros al entregar nuestra vida
es que Él nos dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, dice en el libro de Efesios. Quiere decir que Dios conoce todas las cosas, sabe de cada hombre y de cada mujer, de cada persona que le va a entregar su vida. Él sabía que un día nosotros íbamos a considerar que vivir una vida solo, sin Dios, no podíamos. Y entonces, ¿qué hicimos? Le entregamos la vida. Alguien nos habló del Señor Jesús, nos mostró su amor, nos dio algunos pasajes de la Biblia. Algunos no entendimos nada en la primera, otros tuvimos que pasar por un proceso difícil hasta llegar a un momento que entendimos que Dios nos estaba llamando. Le entregamos la vida y entonces entendimos que Dios había estado trabajando con nosotros en el pasado sin ni siquiera conocerle. Había estado trabajando el Espíritu Santo de Dios hasta que llegó un momento que Él nos convenció. Y en ese convencimiento decidimos entregarle nuestra vida. Ahí, en ese momento que le entregamos nuestra vida, la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Y como nuevos ahora, se nos da la capacidad, una capacidad por el Espíritu Santo de Dios, de exaltar al Rey de Gloria, al Todopoderoso, y de poder saber, nunca va a ser suficiente, porque siempre nos vamos a quedar con algo en nuestro corazón, tal vez que no le dimos a Él, al Rey de Gloria. O tú puedes pensar, lo pude hacer mejor, pude meterme más en la alabanza y la adoración, pude tal vez danzarle con mi cuerpo, pude entregarle una alabanza en santidad. Y siempre va a haber en el corazón del hombre de Dios, una insatisfacción que nos va a llevar a dar más. Si tú ya estás satisfecho, ten mucho cuidado, porque el hombre satisfecho se acomoda. Dice, ya estoy satisfecho, ya tengo todas las comodidades que quería, ya tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, tengo dinero, tengo posesiones, tengo negocios, tengo todo, tengo la presencia de Dios. Y el hombre se puede acomodar pensando que ya está todo y que ya no hay más. Pero el hombre de Dios sabe, el hombre de Dios conoce y sabe que siempre hay una oportunidad de poder levantar las manos y de poder exaltar al Señor de gloria y de poder entregarle a Él una alabanza y una adoración. Que no sabemos cantar bien, ya lo sabemos, hermano. Eso ni me diga, no canto bien. ¿Y qué? Ya lo sé. Pero aunque no cantamos bien, esa alabanza y esa adoración que queremos darle a nuestro Rey, el Señor quiere que se la demos. Es que no sé cómo aprendí. Aprendamos. En el libro de Hechos capítulo 15, libro de Hechos capítulo 15, versículo, bueno, el 1 al 20, apúntale 1 al 20. No le voy a leer todo el 1 al 20, pero sí quiero que esté enterado de lo que sucedió ahí en este caso. En el libro de Hechos capítulo 15 le decía, versículo 1 al 20, hay un relato, se considera que es el primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y en ese concilio había una reunión de apóstoles, discípulos y maestros, etcétera, hombres de Dios, los cuales se reunieron para discutir el hecho de que ahora la iglesia que estaba creciendo no solamente era la iglesia que estaba formada por los israelitas, sino que la iglesia estaba creciendo porque hombres de Dios como Pablo, Bernabé, Marcos, Silas, etcétera, etcétera, habían ido a las naciones vecinas. Inclusive Pablo y Bernabé junto con Marcos, y empezaron a hacer algunos viajes misioneros. Y resulta que Pablo, un hombre que el Señor Jesús llamó, y cuando lo llamó, hubo un encuentro que cambió su vida. Cuando sucedió esto con Pablo, lo primero que él hace, después de haber estado enterado de los propósitos de Dios, él empieza a ir a las sinagogas y hablar del Señor Jesús y decirle que Él era el Mesías, el enviado, el ungido. Pero recibió rechazo muchas veces, hasta que llega un momento y un día que el Espíritu Santo de Dios le confirma y le dice que vaya a los gentiles, quiere decir a gente que no era de Israel,
pero que de igual iba a aceptar al Señor Jesús e iba a haber una transformación en las personas que entregaran su vida al Señor, de tal manera que Pablo es uno de los hombres que más fue usado en el pasado, aunque ahora leemos la palabra que él escribió inspirado por el Espíritu Santo, pero vemos a un Pablo que él fue a lugares donde no había muchos judíos, pero así había muchos gentiles, quiere decir mucha gente que no era el pueblo de Israel. Y entonces llegaba a ellos, les hablaba del Señor Jesús. Gente fue transformada y cambiada por el poder del Espíritu Santo. Y cuando esto sucedió, resulta que estando en Jerusalén, ahora algunos decían, es que tienen que guardar la ley, es que tienen que circuncidarse, es que tienen que guardar lo que dice Moisés en el Pentateuco. Y la verdad hubo un concilio, quiere decir una reunión para ver qué se iba a hacer. Y llegan a unos acuerdos, y en esos acuerdos hay una palabra que se da, una de las palabras que se toma del libro de Amós, y esta palabra la traemos hoy, que tiene que ver con que Dios dice que va a levantar, reedificar el tabernáculo de David. Eso es lo que está hablando. Usted sabe, estaba el tabernáculo de Moisés. Bueno, el diseño se lo dio Dios, ¿verdad? No fue Moisés que vamos a hacer un tabernáculo así, va a estar cuadrado, va a tener un púlpito arriba de 1,10 m. Aquí van a estar los alabadores, los de alabanza, acá abajo que estén las mujeres que danzan. No. El Señor le dio el diseño, y entonces conforme al diseño que le dio Dios, Moisés hizo. Y después usted sabe que ellos entraron a la tierra prometida. Después, en ese caso, Dios usó a los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero llega un rey llamado David. Cuando el rey David llega a ser rey, después de haber sido perseguido por el rey Saúl, después de haber pasado por tantas circunstancias de dificultad, después de haber pasado por momentos críticos donde estuvo inclusive metido en una cueva junto con varios amigos. Pero David, cuando llega a ser rey, él hace algo que en ese caso Saúl no hizo. Él investiga dónde está el arca de Dios, porque el arca de Dios representa o simboliza la misma presencia de Dios sobre la tierra. Y entonces lo que hizo él es que él investigó dónde estaba. Pero vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos. ¿Está de acuerdo? Le dije más o menos el escenario. Pero el versículo 6 en adelante dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Qué maravilloso esto, qué extraordinario. Y ninguna diferencia, ahora sí, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convirtieron a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique, etcétera, etcétera. Pero bueno, estaban ellos reunidos. En el caso de Pablo y Bernabé, ellos empiezan a platicar todo lo que habían podido ver y todas las cosas maravillosas que Dios había hecho en pueblos que no eran de Israel. Pero Pedro está hablando, y ahí en este relato que él está hablando, cuando habla que de igual manera el Espíritu Santo vino a los gentiles, él está recordando seguramente el día que fue de visita a la casa de Cornelio. Y cuando Cornelio y su familia estaban reunidos escuchando la predicación a través de Pedro, dice en su palabra, y usted lo puede ver en el libro de los Hechos también, 10 y 11, capítulo 10 y 11, lo puede ver, ahorita no lo busque, apúntelo si quiere. Pero ahí vemos cómo Pedro estaba predicando y compartiendo la palabra, y aún no terminaba de predicar cuando el Espíritu Santo de Dios se manifestó, como en el día de Pentecostés. Por eso él dice que de igual manera el Espíritu Santo les fue dado a los gentiles como un día a los judíos. Y la misma gloria que se manifestó en Israel se estaba manifestando en los hombres que no eran del pueblo de Israel. Y entonces vemos que se levanta en este caso, dice, se levanta aquí en un hombre llamado Jacobo, ¿verdad? Se levanta y dice, y él seguramente escucha la palabra que el Espíritu Santo de Dios en ese momento le estaba inspirando para que él recordase lo que había dicho el profeta años atrás. El profeta Amós había dicho esto por inspiración del Espíritu Santo, y el profeta Amós estaba hablando estas palabras. Y aunque estas palabras pueden ser palabras que se aplican a Israel, ahora en este momento cuando está hablando los discípulos, los apóstoles, los ancianos, y están llegando a un acuerdo, hay una palabra profética que el Espíritu Santo de Dios está dando. Y esta palabra tiene que ver con que Dios está diciendo, pero yo voy a reedificar, voy a tapar los portillos, voy a hacer posible que lo que está arruinado vuelva otra vez. Y está hablando del tabernáculo de David. No está diciendo y está hablando del tabernáculo de Moisés en el desierto, o cuando estuvo en Siloé o en Gabaón. Está hablando ahora de un tabernáculo llamado el tabernáculo de David, que estaba en Jerusalén, en Sión. Sión quiere decir fortaleza. Entonces está haciendo referencia a esto. Mire, el tabernáculo de David tenía una característica. Es que el tabernáculo de David solamente tenía el arca, y el arca estaba con unas cortinas solamente. No tenía las otras partes que tenía el tabernáculo que se construyó en el desierto a través de Moisés. Porque en el desierto estaba el tabernáculo y tenía el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio podía llegar algún hombre o mujer que fuera de Israel a ofrecer un sacrificio. En el lugar santo solo los sacerdotes, pero el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y si entraba aún con las ropas interiores si entraba aún con las ropas interiores que no eran las adecuadas, o entraba con algún pecado, podía morir en el proceso, podía morir ahí. Pero el tabernáculo de David consistía en que David, que había traído el arca, había investigado dónde estaba, y el arca, cuando David llega al trono para ser el mejor rey de Israel, aunque cometió errores y pecados, pero se arrepintió, claro está. Cuando él llega a ser rey, una de las cosas que hace, lo primero que hace es investigar dónde está el arca del pacto. Y le dicen, está en la casa de Abinadab. Tenía aproximadamente el arca en la casa de Abinadab alrededor de unos 20 años.
Ni el rey, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los hombres de bien habían procurado que el arca estuviera en un lugar determinado, porque simbolizaba y representaba la misma presencia de Dios sobre la tierra. Pero cuando cuando David llega, lo que él hace es investigar y decide traer el arca. Después de haber conquistado Jerusalén, él decide llevar el arca a Jerusalén. Y él decide hacerlo. En primera instancia, lo que hace es que hace una carreta nueva, escalada por bueyes, ponen el arca arriba. Y cuando en algún momento uno de los bueyes tropezó, porque había hoyos así como en el higo, piedras tal vez, no sé, así como los carriles de acá, ¿verdad? Y entonces cuando tropieza y se va a caer el arca, uno de los hijos de Abinadab, llamado Usa, le metió la mano para agarrar el arca. Y entonces cayó fulminado y muerto, porque nadie tenía derecho de poder tocarla si no fuera un hombre o una mujer, en este caso las mujeres no, un hombre que fuera de la tribu de Leví, y después de haber pasado por un proceso ceremonial. De tal manera que entonces el arca la dejan en la casa de un hombre llamado Obed-edom. La dejan ahí. 3 meses está el arca en la casa de Obed-edom. Al decir 3 meses le llega la noticia a David. Le dicen: ¿sabes qué? Obed-edom y su familia están prosperando en todo. Dios les ha bendecido de manera extraordinaria. Y entonces David dice: vamos por el arca del pacto. Y entonces investigó cómo debía de ser la manera correcta. Llama a los sacerdotes, a los levitas, y entonces tenían que llevarla sobre los hombros con las varas que les habían, que era el diseño, unas varas para ponérsela en el hombro. Y entonces resulta que después de esto, después de investigar, van y llevan el arca a Jerusalén, a Sión, y hace una tienda. Y en ese lugar, cuando David va en ese trayecto de la casa de Obed-edom a lo que es el lugar donde iba a poner el arca, hay una adoración, una alabanza, una exaltación extravagante de parte de David. Vemos al rey David, bueno, lo vemos porque tenemos visión. Vemos al rey David en una alabanza extravagante. No le importó que ciertamente su ropaje real se lo tuviera que quitar o despojar de ello. No le importó inclusive que se viera su ropa interior. Claro que la ropa interior no era como la que hoy usamos, ¿verdad? Era diferente, pero la verdad es que vemos a un rey que estuvo dispuesto a darle una alabanza al Rey de Gloria, porque él había entendido claramente. Y lo que había entendido claramente era que el arca de Dios, el arca del pacto, representaba la misma presencia de Dios sobre la tierra. Y el único país, la única nación que tenía un arca era el pueblo de Israel. Ninguna de las otras naciones, ninguna otra nación tuvo ese privilegio. Ninguna otra nación tuvo esa oportunidad, porque Dios así le plació y escogió una familia pequeña. De hecho, cuando escoge a Abraham era un hombre que no tenía familia. No tenía familia. Abraham y Sara no tenían familia, pero Dios escoge a esta familia para manifestar su gloria y hace posible y le da una promesa. Y en esa promesa le dice claramente que le va a multiplicar y que va a salir nación o naciones de él, y que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por causa de él o de su descendencia. Y entonces aquí vemos ciertamente a un hombre llamado David, que él había entendido, no de ese momento que llegó a ser rey, él había entendido desde mucho antes, desde que él estaba en el campo, desde que era un muchacho, un chamaco, desde que era un pequeño. Él había entendido que la alabanza y la adoración se le entrega a Dios. Él había entendido que si iba a tocar un instrumento, ese instrumento lo iba a usar para darle a Dios la gloria. Y entonces él escribió muchos de los salmos, los cuales son cánticos que cantaba Israel, el pueblo de Israel, para exaltar al rey. Esos cánticos los usamos ahora, los salmos los usamos ahora.
Algunos ahí tomamos un salmo y entonces lo leemos y entonces le adoramos al Señor o le exaltamos tomando en cuenta lo que dice la palabra. Pero este muchacho entendió desde muy joven que darle la gloria y la adoración a Dios era importante. Y cuando llega a ser rey, él sabe que no puede ser igual al rey pasado. El rey pasado, llamado Saúl, simboliza la carne. El rey presente, llamado David, simboliza al hombre viviendo en el espíritu. ¿Cometió errores? Sí, pero se arrepintió. Y el otro dijo: hazme quedar bien con la gente, hermano amado, le dijo en ese caso al profeta, ¿no? Bueno, esto que le estoy platicando lo puede ver en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, o en Primera de Crónicas, capítulo 15. Ahí lo puede ver, solamente se lo doy así rápido. Pero vemos a un hombre llamado David que cuando lleva el arca, él hace solamente una tienda, un lugar, y en ese lugar lo que él hace es que se empieza a levantar una alabanza y una adoración en Jerusalén como no se había hecho en el pasado. Se empieza a levantar la alabanza y la adoración en Israel, no solamente una hora, 40 minutos, hermano, porque después ya, ¿qué tal si? No era ni una hora, ni 40 minutos, ni un día entero. David empieza a organizar todo de tal manera que la alabanza, la exaltación, la adoración fuera las 24 horas, los 365 o 66 días del año. Él empieza a organizar a los levitas, a los cantores, a los sacerdotes, e inclusive vamos a encontrar a familias completas, familias enteras, sirviendo a Dios, entregándole a Dios una alabanza y una adoración constante. Una adoración y una alabanza como David les había mostrado, una alabanza y adoración extravagante que sobrepasa las críticas. Quiere decir que me critiquen está bien, porque la alabanza y la adoración se la estoy dando a mi Señor. A David no le importó que lo criticaran, no le importó que lo vieran danzar. Él lo hizo como debemos hacerlo, extravagante, pero también con toda nuestra fuerza, porque dice que lo hacían con toda su fuerza. Y a veces nosotros dejamos de darle una alabanza y adoración a Dios porque estamos cansados, o porque ayer trabajamos mucho y ayer nos cansamos, o porque durante la semana dices: estuvo pesada la semana, estoy cansado. Sí, pero las fuerzas se renuevan al estar en este lugar. Las fuerzas son renovadas cuando uno decide, aunque estás cansado, pero decides levantarte para dar una alabanza al Rey. Algo sucede en el corazón del hombre. Algo sucede en el corazón del hombre cuando realmente entendemos: para esto fuimos creados, para esto nos hizo el Rey, para esto fuimos formados. Entonces le damos una alabanza y una adoración a Dios que tiene que ver con toda nuestra fuerza, dejando el cansancio a un lado, dejando las preocupaciones, dejando las circunstancias que traes a los pies del Señor, entregándolo todo, sabiendo que Dios es el único que puede obrar para que tu vida y la mía sean mejor y podamos nosotros realmente disfrutar de la presencia suya, porque la presencia suya sigue estando con nosotros. Él habla y dice que va a ser restituido el tabernáculo de David. Y cuando habla de esto, ya no habla de levantar un edificio, aunque levantamos un edificio para cubrirnos del sol, de las inclemencias del tiempo y del norte, etcétera, etcétera. Pero hay lugares como por ejemplo África. Hay lugares en África donde los cristianos no tienen un lugar como este. ¿Sabe dónde se reúnen? En el campo abierto, en el monte. Cuando hay persecución en algunos lugares, buscan lugares alejados, y ahí en esos lugares le dan una gloria al Señor con todo su corazón, porque no saben si al siguiente día, en medio de la persecución, van a estar con vida. Por eso le dicen al Señor: hoy te voy a dar gloria y te voy a alabar, porque no sé si mañana voy a estar con vida o no, pero hoy que estoy con vida te voy a dar gloria, Señor, y te voy a dar adoración con todas mis fuerzas. Y entonces podemos ver gente que no tiene un lugar como este, pero tiene un corazón como a Dios le agrada. Y si tenemos un lugar como este y tenemos un corazón como a Él le agrada,
entonces ya la hicimos, hermanos amados. Quiere decir que disfrutamos de este lugar y sobre todo disfrutamos de la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros al llegar a este lugar sepamos, no tenemos un mañana, no tenemos un ayer, solo tenemos un hoy. Y si mañana también es tu hoy, entonces mañana también le vas a dar gloria a Él. Y si el martes también es tu hoy, entonces ese día también te vas a levantar para darle gloria. Y si tu miércoles, el miércoles que viene es tu hoy, ese día también nos vamos a levantar para darle una exaltación al Rey. Y entonces vivimos el hoy sabiendo que si llega el mañana tenemos la expectativa de que también le vamos a adorar y también le vamos a exaltar. Pero muchas veces hemos puesto mal la mirada en las circunstancias o en los portillos o en las cosas que en algún momento determinado se han hecho mal, que en aquello que hemos hecho bien. La iglesia Manuel sabe qué cosas ha hecho bien. No le voy a hablar de lo que hemos hecho mal, porque no estamos hablando de eso, ya después le diría, ¿no? Pero ¿sabe qué hemos hecho bien como iglesia? Entregarle una alabanza y una adoración a Dios extravagante. Y yo no quiero que sea algo que vivamos solamente y pensemos, eso fue del pasado, hermano. No, tiene que ser del presente. Usted tiene que llegar aquí y tiene que llegar sabiendo que usted viene y venimos a adorar al único Dios de gloria, todopoderoso. No es ni de barro, ni de oro, ni de plata. No es de madera. No, venimos a adorar al único Dios todopoderoso y extraordinario que existe por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Él existe por sí mismo y Él es nuestro Dios a quien exaltamos. Es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, y le damos gloria porque tenemos una cosa: que Dios tan extraordinario, tan grande tenemos, al cual nos da la oportunidad de poder acercarnos a su presencia solo para decirle: Padre, aquí estoy otra vez. Te vengo a dar adoración y gloria y vengo a reconocer todo viene de ti. Cada piedra, cada cosa, cada una de las cosas que usted ve en este lugar viene del cielo, viene de lo alto. Cada una de las cosas que usted representa como persona viene del cielo. Cada una de las prendas que usted trae sobre su cuerpo viene de más arriba, viene del cielo. La salud que tenemos y la oportunidad de tener la fuerza viene del cielo. Inclusive los pajarillos que usted ve aquí cantándole al Señor, ¿sabe por qué moran aquí? Porque Dios aquí los puso y a mí me agrada. Y nunca se le ocurre matar uno de esos pajarillos. Ya quisiera yo que cada uno de nosotros estuviéramos aquí todos los días para cantarle a Dios cada mañana. ¿Sabe una cosa? Si nosotros la iglesia no le cantamos, los pajarillos lo hacen. Y lo hacen bien. En la mañana muy temprano le cantan y casi al llegar la noche le vuelven a cantar, y durante el día se le pasan cantando y alegres. ¿Acaso ha escuchado algún pajarillo que se queja? ¿Algún pajarillo que dice: está crítica la situación, ay, si nos morimos? Si te mueres, muérete bien. Pero si vivimos, vivamos bien, dándole a Dios la gloria, Señor. Por eso es que, mire, Dios es tan bueno y tan extraordinario que nos da la oportunidad de poder darnos cuenta y de saber: Dios es el único que puede obrar para reedificar, reparar y hacer volver a su pueblo que se alegra y se goza en su presencia. Él es el que nos da gozo, Él nos da alegría, Él nos da fuerza, Él nos levanta todos los días. Amén. Ok, ¿estamos de acuerdo? Ok, estamos de acuerdo. Muy bien, en 2 de Samuel capítulo 6 ya le dije, ¿verdad? Ok, ahí puede ver. Pero vamos en 1 de Crónicas capítulo 25 y 26. Apúntelo, solamente apúntelo. 1 de Crónicas 25 y 26. Ahí va usted a ver también cómo en el caso del rey David, él organizó a los cantores, a los levitas, a los sacerdotes, a gente que se agregó. Mire, algunos tocaban instrumentos, otros eran los cantores, otros eran los que ofrecían el sacrificio, pero había otros que eran porteros. Cuidaban las puertas, eran porteros. Solamente eso era lo que hacían ellos. Entre esos porteros, les decía, estaba Obed-edom y su familia.
Pero esos porteros son mencionados en la palabra de Dios y ellos también recibieron bendición. Así que usted, si le toca estar ahí, les toca estar aquí arriba, les toca estar ahí, mire, si estamos aquí, le entregamos una adoración y una alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Yo sé que el Señor seguirá obrando y seguirá operando en nuestros corazones, porque lo primero que sucede cuando nosotros nos volvemos hombres o mujeres que le exaltamos, lo primero que pasa es que empieza a haber cambios en el corazón y empieza el Espíritu de Dios a poner en nuestro corazón una alabanza y una adoración que exalte al Señor Jesús. Y entonces no te vas a poder levantar sin darle a Dios gracias, y no te vas a poder acostar sin darle una adoración y un agradecimiento al Señor. Y si en la noche te levantas, no vas a poder solamente levantarte al baño, sino que el Espíritu de Dios te va a poner las ganas, el anhelo para que te vayas a la sala tal vez, y en la sala ahí le digas: Señor, te quiero adorar en este momento. Es madrugada, pero quiero decirte, te quiero adorar. Porque sabe, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Eso lo hace el Rey de Gloria. Así que el propósito es que nosotros nos levantemos, porque sabe una cosa, el propósito y el plan de Dios es que más hombres, más mujeres, más personas puedan conocer al Señor Jesús. Y cuando nos escuchan cantar en medio de la situación difícil, cuando nos escuchan exaltar al Rey de Gloria, cuando todo pareciera oscuro, entonces la gente va a decir cuando estaban los discípulos: ¿qué tienen estos? ¿Qué les pasa a estos que tanto alaban, cantan y adoran? ¿Qué tienen estos que la situación está a crisis, pero son capaces de levantar las manos para exaltar al Rey? ¿Qué tienen estos? Y entonces gente va a preguntar: bueno, ¿y tú por qué cantas? ¿A quién le cantas? Y tú le vas a decir: le canto al único Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios mío. Y le exalto porque estoy confiado que cuando yo le exalto, algo va a suceder. Amén. Así que puede ver ahí en esos pasajes, en su casa lo ve, por favor. Vamos al libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, usted se sabe el pasaje, pero sí me gustaría leérselo. Juan capítulo 4 habla de un encuentro del Señor Jesús con una mujer que se conoce como la mujer samaritana. Así se conoce, no se conoce el nombre de esta mujer, mas sí se conoce la inquietud que había en su corazón. Olvídese de las cosas que estaba haciendo mal, pero había una inquietud en ella, al final de cuentas. Capítulo 4, versículo 19. Dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sabe por qué le dijo esto? Porque al final de cuentas el Señor descubre su corazón de ella. Lo que hace es descubrir su corazón. Y esta mujer dice: me parece que tú eres profeta. Y luego dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entraron ahora en una plática que tenía que ver con la adoración. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, ustedes dicen que se debe de adorar allá en Jerusalén. Y en ese tiempo ciertamente el lugar que había sido establecido, el lugar correcto para llevar los sacrificios, para llevar una ofrenda, para ir y adorar, el lugar indicado era en Israel, donde estaba el templo. Usted se acuerda bien que estaba el tabernáculo de Moisés en el desierto, el tabernáculo de David. Después, en el caso de Salomón, él construye lo que fue el templo, conocido como el templo de Salomón, que tenía también 3 áreas importantes: lo que era el lugar santísimo, lugar santo y atrio. Y después, cuando en algún momento determinado este templo fue destruido por los babilonios, cuando ellos regresaron, reedifican otra vez el templo, las murallas, a través de Zorobabel, Josué, etcétera, y posteriormente de alguna manera lo reedifican o lo modifican cuando Herodes el Grande está como rey, etcétera. Y entonces una de las cosas que se había mostrado
es que tenían que ir a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios, sus alabanzas, etcétera, etcétera. Y entonces esta mujer entra en una controversia con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice algo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, va a venir la hora, le está diciendo, va a venir la hora que ni en este monte ni en Jerusalén los hombres adorarán al Padre. Y sabe una cosa, estos tiempos que vivimos son tiempos donde Dios está anhelante que nosotros, la iglesia, le adoremos y le exaltemos a Él. Gente va a Jerusalén, sí, está bien, y se encuentra solamente con un muro y una historia pasada. Toda historia es pasada, ¿verdad? Pero se encuentra con una historia. Y gente que ha ido a Jerusalén se viene ahora sí con una expectación en su corazón, porque pudo tocar el muro de los lamentos que se conoce ahora, que solamente es una pared de lo que fue en su momento uno de los templos. Pero ahora nosotros, cada uno de los que está aquí, tú y yo, diga conmigo, tú y yo, nosotros, ahora tú y yo, nosotros, dice su palabra que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Quiere decir, nosotros somos el recipiente que Dios ha diseñado, donde Él ha puesto su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene como encomienda que de nuestro ser interior, de nuestro espíritu, salga una adoración que agrade a nuestro Padre. ¿Sí está claro? O sea, ahora en cada persona que ha entregado su vida, incluyendo los más pequeños, nos convertimos en un templo, en un tabernáculo, el cual fue reparado. Y en este templo mora el Espíritu Santo de Dios. En este templo está la presencia del Señor Jesús. Y muchas veces hemos descuidado su presencia y no le hemos dado a Dios ni siquiera el agradecimiento, porque los pulmones siguen haciendo sus funciones y podemos respirar. O porque podemos ver tan cosas como esas que parecieran simples, no lo son. Pero entonces entran en esta plática, porque lo que el Señor Jesús está hablando, está diciendo que van a venir días donde los hombres le van a adorar y exaltar al Padre donde se encuentren. Quiere decir, Dios tiene a su iglesia esparcida en las naciones de la tierra. Y en las naciones de la tierra hay hombres, mujeres, personas, niños, adultos y ancianos que a pesar de la crisis y de la pandemia están levantando las manos y le están adorando a Él. Pero en México, en el Higo Veracruz, sin duda alguna, Dios tiene hombres, mujeres y familias que le dan gloria y le dan honra al Rey. Porque el quejarse solamente nos lleva a que haya una amargura en nuestro corazón. El pensar que no puedo solamente nos lleva a poner un obstáculo que si no decides brincarlo, ese va a ser tu obstáculo. No sé cómo, no sé tocar el instrumento, pero si tú eres el instrumento que debe de entonarse para darle la gloria al Señor. Claro está, gracias a Dios por los instrumentos y por los hermanos que saben tocar. Yo lo intenté más de una vez. Intenté aprender guitarra y solamente me salieron callos en los dedos. Y la maestra que me estaba enseñando me regañó una vez. Y eso fue suficiente para entender de parte de Dios, no nací para tocar guitarra. Y después intenté tocar el teclado porque dije es más fácil. Total, ahí no se hacen ampollas en los dedos. Y entonces voy a empezar a tocar el teclado. Y empecé a tocar el teclado. Pero resulta que cuando empecé a tocar teclado, a tratar de aprender, nació uno de mis hijos. O estaba pequeño. Y entonces tuvo que decidir. O aprender a tocar teclado y estar ahí metido, o atender a mi familia. Y yo le dije a Dios, voy a atender a mi familia. Voy a atender a mi familia y esto lo pongo en tus manos, a tus pies, Señor, muchas gracias. Y le dije, Señor, mejor me voy a dedicar a predicar. Y después Dios nos recompensa. Mis hijos tocan instrumentos, han aprendido, están aquí, y yo veo cómo Dios es fiel. Y yo le canto.
y yo le compongo canciones al Señor así a solas, ¿verdad? A lo mejor usted me escucha y dice, el pastor está loco. Sí, loco por el Señor. Bueno, no me gusta decir eso, loco, porque alguien se imagina así, uno que está así, una ropa toda sucia, el pelo largo, así. No. Me refiero que es algo que nace de nuestro corazón, el poder cantarle a Dios y poder decirle al Señor, gracias, muchas gracias. Si solo supiéramos, si solo dijéramos santo, 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 y le expresáramos la santidad a Dios, si solamente eso supiéramos decirle a Él y lo hiciéramos con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas, bajo la dirección del Espíritu de Dios, mire, eso transforma las cosas. Queremos que los tiempos cambien y que la atmósfera cambie. Todos queremos que la atmósfera cambie en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país. Queremos que la atmósfera cambie, ¿sí o no? Sí, pero sabes una cosa, tenemos que dejar que vengan los cambios y tenemos que levantarnos para alabar a Dios y adorar su nombre. Porque la atmósfera va a seguir igual mientras nosotros no nos levantemos para entregarle a Dios una alabanza de todo nuestro corazón. Porque si así como nos quejamos de las situaciones de la vida, o hablamos de los hermanos, o hablamos de la familia, o hablamos de las cosas que suceden en la casa, o en algunos de que viven ahí, mejor le adorásemos a Dios, las cosas fueran diferentes. Hace unos días, un hermano pastor, por el cual estamos orando, mandó un video, no sé si por ahí se los mandamos, no sé, no, ¿verdad? De ese video el hermano ha tenido problemas graves, pero Dios ha estado haciendo la obra en sus riñones, pulmones, etcétera. Y él decía, ya oramos a Dios, ya estuvimos orando, ya le pedimos. Ahora dice, lo que les encargo que hagan es cada vez que ustedes se acuerden de mí, ya no le digan a Dios, sánalo, porque Dios está haciendo la obra. Cada vez que ustedes se acuerden de mí, lo que van a hacer, van a alabar y adorar a Dios, van a exaltar su nombre. Porque dice, es algo que ahora estamos haciendo en casa. Le estamos adorando, exaltando, dándole gloria, confiados en que Dios va a operar con poder, ya no tanto enfocados en la enfermedad que tengo, sino enfocados en una adoración al Rey. Y nosotros tenemos que enfocarnos ahora en darle una alabanza y una adoración al Rey. Queremos que la atmósfera cambie. El primero que tiene que cambiar la atmósfera suya es cada uno de nosotros, porque a veces llegamos a un lugar y contaminamos la atmósfera en lugar de llevar una palabra de bendición, de vida, o en lugar de dar un aliento o una esperanza a las personas, le damos todo lo contrario, porque no alabamos a Dios, no le cantamos como quiere. Pero aquí en la iglesia, si usted llega aquí y ha aprendido a cantarle a Dios, a expresarle su amor al Señor en alabanza y adoración, es algo que usted aprende y se lleva, porque lo tiene que hacer allá afuera, lo tiene que hacer en casa, lo tiene que hacer en su trabajo, lo tiene que hacer en el lugar donde Dios le permita estar. Si vas de viaje en algún lugar, cántale a Dios. Si vas a hacer un negocio, cántale y glorifícale a Él. Si tienes un problema en casa, ahí alábale y dile al Señor, lo pongo en tus manos, no sé qué vas a hacer, pero yo te voy a dar gloria, pero yo te voy a dar adoración, pero yo te voy a exaltar, porque yo voy a confiar en que tú vas a obrar. Porque cuando levantamos las manos, lo que estamos haciendo, le estamos diciendo a Dios, Dios, yo te voy a dar gloria y voy a confiar, sé que tú vas a operar. Cuando levantamos las manos le decimos al Señor, Señor, me rindo a ti y reconozco humildemente, tú eres el que hace la obra, tú eres el que hace el milagro. Y cuando le adoramos, lo que le estamos diciendo, Padre amado, confío en que tú eres el Todopoderoso, porque mi poder es limitado. Y cuando levantamos las manos y le adoramos y le expresamos con todo nuestro ser que Él es el único Dios verdadero, le estamos diciendo, lo más importante para mí eres tú, Señor, lo primero eres tú, y todo aquello que quiera venir a ocupar tu lugar, lo he hecho fuera, porque yo te voy a dar gloria a ti. ¿Sabe que hay una, ahora sí, ¿cómo le diría? Una lucha, una controversia, hay una... No encuentro la palabra, pero se lo voy a explicar. Dios anhela la alabanza de su pueblo y la adoración, pero hay uno llamado el adversario, el diablo,
el cual quiere que nosotros esa alabanza no se la entreguemos al Rey de Gloria. Por eso muchas veces va a poner estorbos, y cuando logra que nosotros nos quejemos en lugar de alabar y adorar, entonces estamos siendo desenfocados del propósito por el cual fuimos formados. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? O le pongo manzanas y así, peras y manzanas. Sí, yo creo que está claro, ¿no? Y entonces está hablando el Señor Jesús. Casi termino, no se desespere. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Está hablando el Señor Jesús. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Adoramos a Dios porque sabemos quién es Dios. Adoramos a Dios porque sabemos de Él proviene la salvación. Adoramos a Dios porque sabemos que de Él viene la vida. Adoramos a Dios porque sabemos que de Él viene la provisión. Adoramos a Dios porque sabemos que de Él viene todo. Adoramos a Dios porque sabemos que de Él viene todo lo que tú y yo necesitamos. Adoramos a Dios porque sabemos que Él hace milagros. Adoramos a Dios porque sabemos que Él es capaz de transformar las vidas, primero la mía y después Él transformará las otras. Pero le adoramos a Él por lo que sabemos. ¿Sí me explico? Por eso es que a veces tal vez la iglesia no le adora porque no sabe. Para eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender por qué a nuestro padre le interesó la iglesia del Higo Veracruz. Por qué a nuestro padre le interesó José Manuel Somaya Juárez. ¿Qué vio en ese muchacho? ¿Por qué le interesó tu vida? ¿Por qué le interesas? ¿Qué vio en ti? Y a veces no sabemos porque no vamos a la palabra, pero tenemos que ir más a la palabra y darnos cuenta cómo hombres de Dios como David adoraron al Señor y no le importó lo que dijeran, le dio la gloria. Los hombres de Dios le dieron gloria. Nosotros como hombres de Dios, como pueblo de Dios, le damos la adoración y la gloria. Amén. Mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor le agrada que su pueblo le alabe, le adore, salte. Tal vez no sabemos danzar, pero ese brinco que tú haces está expresando que tu cuerpo también está de acuerdo. A veces el cuerpo no está de acuerdo y no quiere ni siquiera mover un pie, muy apenas un dedito ahí, porque tu cuerpo tal vez es el que más resiente lo que sucedió durante la semana, o los embates de la edad, o algunas cosas que se están pegando a tu cuerpo. Pero sacúdete eso en el nombre del Señor Jesús. Dile, váyase fuera, 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 fuera. Y entonces en el nombre del Señor Jesús levántate para que tu espíritu, alma y cuerpo le puedan dar una gloria al Señor. Amén. Dios busca que le adoremos y le exaltemos a Él. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la mujer sigue hablando con el Señor, pero lo que nos interesa y lo que hoy ponemos énfasis, Dios busca, nuestro Padre busca, nuestro Padre anhela, nuestro Padre quiere. Y si tú y yo queremos, entonces hay un poder que se llama el poder del acuerdo. Y el poder del acuerdo es que mi Padre me busca y quiere que yo le adore, y yo estoy de acuerdo con Él y lo hago. Y ese poder del acuerdo trae una bendición extraordinaria, un poder glorioso y una manifestación suya, la cual me dará una unción hasta los huesos. Libro de 1 Corintios 12, 3, lo puede apuntar, donde dice que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y vamos al último pasaje. Ese pasaje está largo, pero para mí está muy interesante. Primera de Crónicas 16, versículo 8 en adelante. Después de que David con los levitas llevan el arca a Jerusalén, a Sión,
y ellos le dan al Señor una alabanza extravagante, ofrecen sacrificios, etcétera. Se levanta David y este hombre empezó a clamar a Dios, a darle gloria, exaltación, junto con Asaf y con sus hermanos. ¿Qué le parece si se pone de pie? Le voy a pedir que se ponga de pie. Vaya, Primera de Crónicas 16, versículo 1 al versículo 36. Lo vamos a leer todo, pero quiero que me ayude. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ustedes van a empezar con el versículo 1, yo con el 12 y así sucesivamente. Alternadamente se llama. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Antes de que usted se mueva, porque después a lo mejor luego se mueve un poquito. Antes de que usted se mueva, mañana es lunes 22. Lunes 22 de marzo. A partir de mañana, a partir de mañana y durante las próximas 3 semanas, quiero que se haga el propósito en su corazón a partir de hoy, pero oficialmente mañana, pero a partir de hoy, se haga el propósito de darle una adoración y una alabanza al Rey. Lo puede hacer cantando en casa, lo puede hacer poniendo música de alabanza y adoración, o lo puede hacer tomando algunos pasajes como el que vamos a leer, solamente como base para que usted alabe a Dios, o lo puede hacer de lo que viene de lo más profundo de su ser, que eso sería mejor. Y le va a entregar a Dios cada vez que usted tenga una queja, va a alabar a Dios. Cada vez que usted se sienta con un corazón que ya no puede más por la circunstancia que está viviendo, le va a dar gloria. O si tiene alguna enfermedad y esa enfermedad le ha estado pegando, cada vez que sienta un dolor o está a punto de decir ay me duele, en lugar de decir ay me duele, le va a dar gloria a Dios. Una de las cosas que yo aprendí siendo un niño, no conocía al Señor, pero era un niño. Cada vez que yo me golpeaba, yo vivía en el rancho, uno se golpea, se le meten espinas en y más cuando andas sin zapatos, te espinas, te golpeas, te caes, y cada vez que me pasaba algo, yo maldecía, y me acuerdo de eso, maldecía y decía palabras antisonantes siendo un niño. Pero una vez uno de mis primos me dijo, y yo sé que vino de Dios, me dice, mira, me dijo mi papá, o sea mi tío, dice que me dijo a mí, cada vez que yo me golpeara, o cada vez que me pasara algo, o cada vez que tuviera un dolor, en lugar de maldecir o decir cosas, me dijo que le dijera a Dios, Dios, me golpeé, quítame el dolor. Eso lo aprendí de niño. Entonces yo tomé el consejo siendo un niño, y después cuando me golpeaba o me pasaba algo, lo primero que yo hacía era decirle a Dios, Dios, mira, me acabo de golpear, quítame el dolor. Y sorprendentemente experimenté muchas veces cómo Dios obró. Yo no conocía a Dios como ahora, no tenía la palabra, no tenía nada más que el conocimiento que existía Dios. Por mi conciencia, siendo un niño, y porque alguien me lo dijo un día. Y entonces aprendí que podía decirle a Dios, Dios, mira, me duele, me acabo de golpear, sáname, quítame el dolor. Señor, gracias porque sé que lo vas a hacer. Con palabras sencillas. Y entonces, digo, desde mañana a los próximos 21 días, vamos a estar en un común acuerdo. ¿Está de acuerdo conmigo? En un común acuerdo le vamos a dar a Dios la gloria, la adoración, la alabanza. Si usted tiene en casa una bocina, esa bocina póngale música de la alabanza, de adoración, y
súbale el volumen, ¿verdad? Claro está que mire, tampoco queremos que el vecino luego se queje, no, tampoco no queremos eso. Hay cierta hora que usted sabe bien que a cierta hora usted y los vecinos van a descansar. Ahí si quiere puede ponerla así bajito para escucharla nada más, pero ya decide usted, ¿no? Pero en los próximos días lo que vamos a hacer, vamos a darle una adoración, una alabanza al Señor. Claro que a mí me gustaría, como en los tiempos de David. En los tiempos de David había equipos de alabanza y de adoración, los cuales estaban por turnos, se turnaban. Estaba el equipo, por ejemplo, el equipo A. Supongamos que el equipo A era Ricardo. Ricardo tenía el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Después entraba el equipo B con René, de 4 de la tarde a 12 de la noche. Y después el equipo C con Carlitos, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y después entraba otra vez Ricardo. Y luego entraba René, ¿verdad? Y luego entraba Carlitos. Y luego otra vez Ricardo, René, Carlitos. Eso era lo que sucedía en el tabernáculo de David. Había grupos, equipos de alabanza, los cuales le daban a Dios una alabanza constante. Mientras tanto, había otros, unos que tocaban, otros cantaban y otros allá hablando y profetizando y adorando y exaltando a Dios. Y esto era algo extraordinario. Le iba a decir otra palabra, pero no, porque luego se va a imaginar que ando así andrajoso. No, esto era algo extraordinario, era algo constante. Mire, esto se escuchaba no solamente en Jerusalén, porque la ciudad sabía que allá en la parte alta, en el monte Sión, allá arriba, había levitas, sacerdotes, hombres, mujeres, personas alabando a Dios. Allá, mientras alababan y cantaban, David lo entendió bien. Mientras él hizo todo esto, durante todo su periodo, podemos decirlo la mayoría, él arrasó con todos sus enemigos a los cuales se enfrentó. Y Dios le dio la victoria donde iba. Dios le dio la victoria donde le mandó. Mientras tanto, allá en Jerusalén estaba el arca, estaba el lugar santísimo, podemos decir solamente, y toda una multitud entregándole a Dios una alabanza y una adoración, porque no eran pocos, eran miles puestos de acuerdo para entregarle a Dios una exaltación constante. Y mire, eso no lo hemos visto en una nación. Sí, hemos visto conciertos de alabanza, tiempos de adoración, noche de alabanza con el rey, una noche con el rey. Pero siempre he anhelado algo en mi corazón, que suceda el día y la hora donde la iglesia pueda entregarle al Señor una exaltación constante, extravagante si usted quiere, porque sé que ahí la gloria de Dios se va a manifestar de manera extraordinaria, y por causa de su gloria y de su presencia en medio de la alabanza, cosas extraordinarias sucederán en medio del pueblo. Porque hay una cosa que dice claramente: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si en casa le alabamos, entonces ahí, como cuando el Señor Jesús vino a la casa de Pedro y le sanó la suegra, entonces ahí habrá sanidades. Que te sane la suegra, qué extraordinario, ¿no? Le sanó la suegra, así a la hija no estaba preocupada, ni Pedro tampoco. ¿Y cómo la vamos a atender? ¿Y qué vamos a hacer? No, le sanó a la señora. Extraordinario. Pero vamos a leer. Adelante. Todos juntos. 1, 2, 3. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo,
hijos de Jacob, sus escogidos. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. El cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamar de día en día su salvación. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Cuál era, perdón? 31. Alégrese los cielos y gócese la tierra. Digan en las naciones, Jehová reina. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén. Y alabó a Jehová. Aleluya. ¿Qué hizo el pueblo? Alabó a Jehová. No sé si ya están listos los muchachos o no, pero quiero en ese momento, alabemos un momento a nuestro Dios juntos. Y prepárese, porque dentro de 3 domingos, pasando los 21 días, vamos a estar aquí solo alabando a Dios, solo glorificando su nombre. Amén. Por eso le digo, el pueblo, nosotros le tenemos que alabar. Porque si tú y yo no lo hacemos, los pajarillos lo hacen, los árboles lo hacen, se mueven, las piedras hablarían. Pero Dios nos dio ese privilegio de adorar su nombre. Amén. Y no perdamos ese privilegio. Dice en su palabra en el libro de Génesis, cuando ya el anciano Jacob, que estaba enfermo, estaba a punto de partir, estaba en cama, pero una de las cosas que él hace, pide su bastón, se baja de su cama, empieza a alabar a Dios y a reconocer su grandeza y todo lo que había hecho con él, y empieza a hablar palabras proféticas a sus hijos. Siendo ya un hombre anciano, casi al borde de partir, en este hombre algo había pasado a lo largo de su vida, que este murió dándole gloria al Señor prácticamente. Así que nosotros, mire, la edad tuya y mía no es impedimento,
Porque si alguien dijo, es que ya estoy viejo. A los 50 años hay gente que me dice, ya estoy viejo, no puedo, pastor, ya me quiero jubilar. Jubílese si quiere. Pero la verdad es que todavía hay mucho que hacer en el reino de Dios. Pero una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es levantar manos santas, adorar su nombre, exaltarle y pídele a Él lo que tú necesitas. Más bien te digo, cuando entramos a un proceso de alabanza y adoración, esa te la paso sin cobrar nada. Cuando entramos a un proceso de alabanza y adoración, guiados por el Espíritu de Dios, y la presencia del Señor se manifiesta, no hay necesidad de pedir nada, porque Él descubre lo que tú quieres en tu corazón. Y como sabes que te descubre, lo único que haces es seguirle adorando a Él y decirle: Padre, aquí está mi vida, te alabo y te bendigo, te glorifico, Señor. Mientras tanto sé que tú harás milagros. Por eso ahora quiero que se levante un momento, denle la gloria al Rey otra vez iglesia, otra vez iglesia, otra vez pueblo amado. Se sentirá el anhelo en tu corazón de poder dar de ramas allá. Pásale por acá, René. Le voy a pedir a hombres y mujeres que en este momento le quieren dar una alabanza de adoración al Señor. Mire, pase aquí, haga dos filas, venga acá. Venga acá, si usted dice, yo le quiero adorar en este momento, haga dos filas aquí, una aquí y otra casi pegada allá atrás. Pero dale gloria al Rey, dale gloria, dígale, yo te voy a adorar. No sé qué va a pasar mañana, no me importa qué va a pasar mañana, sé lo que está pasando hoy. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Padre, que se reedifique el tabernáculo caído de David. Que se levanten los adoradores, los que te alaban. Que se levanten los que tienen hambre de ti. Que se levante tu pueblo, Padre, como no se ha levantado antes. Un pueblo que te sabe adorar. Digno de adorar. Adórale en este momento. Alábale. Acuérdate. Esa noche, ese día, esa mañana que tú le entregaste una adoración y él hizo algo en tu corazón. Padre, te adoramos. Te adoramos. Estoy seguro que en el tabernáculo de David algunos se postraban, otros se ponían de rodillas, otros levantaban las manos, otros cantaban cántico nuevo, otros se expresaban con un cántico que no estaba escrito, una adoración al Señor. Une papabrara rabasae, disprada rabasa. Tuya es la gloria. Eres digno de adoración. Digno. Digno de adoración. Aleluya. Todo fluye de ti. Aleluya. Y todo es para ti. Aleluya. La gloria. Día prascende remesía mahaya. Hoy es el día que preparaste, el día de tu diseño, el día, Padre, que nos diste para adorarte. Aleluya. Adórele.
Dele alabanza, dígale, aquí estoy. Reconocemos que eres digno de adoración, digno de alabanza, digno de exaltación, digno de que tu nombre se ponga en alto. Pero Padre, yo te pido, si alguien de los que está aquí te ha dejado de alabar, te ha dejado de adorar, y Padre, se abrió un portillo, se abrió un hueco, se abrió un daño en el corazón, te pido, Padre, que venga la salud, la sanidad. Repara todo lo que un día se lastimó y se dañó. Repara lo que un día, Padre, estaba bien, se ha reparado. Y todo, Padre, venga otra vez a lo normal. Hazlo el milagro que tengas que hacer. Yo te alabo porque harás milagros. Yo te alabo porque harás milagros. Yo te alabo porque harás cosas nuevas. Yo te alabo, Padre, te exalto porque eres tú nuestro sanador. Cordero de Dios, eres Digno de adorar. Eres digno de adorarte, Señor. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la adoración, la exaltación y el reconocimiento. Nos has traído hasta este día. Nos has traído hasta aquí. Y Padre, nuestra voluntad y la decisión que hoy tomamos es alabarte, es adorarte, es confiar en que tú obrarás con poder. Es confiar en que, Señor, al acercarnos a ti, lo hacemos con fe. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hoy nosotros decidimos, Padre, darte alabanza y adoración, y en los próximos días, semanas, lo queremos hacer y lo queremos hacer para ti. No que no lo hayamos hecho en el pasado, lo hemos hecho, pero queremos enfocarnos en este tiempo y en estos días en entregarte una alabanza con todo nuestro corazón, entregarte a ti una exaltación, Padre, y que de la alabanza que te damos surja el cántico nuevo, surjan los cánticos que un día la iglesia va a cantar, surjan salmos, surja, Padre Santo, las palabras tuyas depositarse en nuestro corazón. Pero hoy levantamos nuestras manos para decirte: aquí estamos otra vez.